Hola, bienvenidos a 4Cs Conversaciones. Hoy me acompaña un queridísimo amigo, a quien también tengo el gusto de conocer a modo profesional, el abogado Axel Ibáñez, de ETL Nexum Abogados. ¿Cómo estás, Axel? Muy bien, encantado de estar contigo en este podcast, Yasmín. Muchísimas gracias. Tenemos un poquito de delay en la comunicación, pero vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, ya que nadie me habría gustado más para que Venga. nos acompañe en el tema de hoy que tú, que tienes muchísimos años de experiencia. Yo te conozco de cuando erais Ibáñez y Almenara, y ahora ya os graduasteis para ETL Nexum, Sí, así sí, sí, que hace tiempo. tenemos muchísimo tiempo de Sí, sí. conocernos. Pues mira, el podcast, como tú sabes, trata sobre la muerte, la trascendencia, el cambio, la incertidumbre, y creo que no hay un documento que una todas estas distintos parámetros como lo es un testamento. Y hay, al parecer, muy poca información allá afuera de lo que conlleva un testamento debido a quizás tabúes o al no estar informados del todo sobre la importancia que tiene este documento, y por eso es que hoy estamos aquí. Entonces, de entrada, te quiero preguntar, ¿qué es un testamento? Bueno, fundamentalmente un testamento de lo que trata es de una declaración que hace una persona sobre cuál quiere que sea el destino de sus bienes. O sea, a qué personas quiere él que, o ella que esos bienes vayan cuando fallezca. Eh, claro, en todas las legislaciones, pero sobre todo en las europeas, eh, puedes hacer un testamento y señalar claramente quiénes quieres que sean tus herederos. Pero si tú no haces testamento, la ley sustituye ese testamento pues, por unas reglas. Hay mucha gente que muere sin testamento y entonces la ley establece quiénes son los herederos. O sea, ¿qué ocurre? Que claro, si lo que actúa es la ley, quizá no es la voluntad que tú querías. Mm, Si tú haces un testamento, puedes identificar claramente quiénes quieres que sean las personas que reciban tus bienes. claro, Básicamente es esto. ¿cuál es tu voluntad, no? Y la ley simplemente se rige por unas reglas que son, supongo yo, que iguales para Claro, todos, y esto ya son tus deseos claro, íntimos y personales. exacto. Em, una nota importante para quienes nos escuchen, y es que al tú ser un abogado de Barcelona, estamos hablando de la ley en Cataluña particularmente, porque yo entiendo que la ley Sí. varía, depende de donde nos encontramos en España, más allá de que varíe de país en país y de cultura a cultura. Pero yo creo que este podcast en particular, este episodio de hoy es importante porque nos hace, por lo menos, Mm, plantearnos si necesitamos o no necesitamos, si queremos o no queremos un testamento, independientemente de bajo qué leyes, mm, depende de qué región o de qué país hablemos. Entonces, esta claro. sería la Ujú. siguiente pregunta. ¿Existen diferencias Mm. muy marcadas entre una zona y otra de España o es igual para todos? Bueno, hay algunas diferencias, no son grandes diferencias. Cuando tú no haces un testamento, ¿eh? Eh, entonces, como decíamos antes, lo que entra a funcionar es la ley. Y en este caso, las leyes sobre la sucesión pueden variar de una región a otra. Pero fundamentalmente, todas las comunidades autónomas establecen que el primer heredero siempre son los hijos Ujú. y luego tu esposa o tus padres. Eso sí que puede variar de una región a otra. En Cataluña primero son los hijos, luego la esposa y luego tus padres. En otras regiones de España, pues son tus hijos, luego tus padres y luego quizá tu cónyuge, ¿no? Mm, Tu ujú. esposa o tu esposo. En este sentido puede variar. Pero claro, esto tiene sentido o entra a regir si tú no has hecho un testamento. Si has hecho un testamento, esto lo puedes modificar, que por lo menos en Cataluña es muy habitual
que los matrimonios hagan un testamento recíproco en el Ujú, que los cónyuges se declaren herederos entre ellos antes que los hijos. ujú, Porque ujú. si fallece el marido, pues es muy habitual que prefieras que tu herencia vaya a tu esposa o al revés, tu esposa hacia el marido y luego ya les tocará a los hijos cuando llegue. Pero si Mm, no haces nada, el primero que llega serían los hijos. Si no haces testamento, el primero que hereda son los hijos. qué O sea interesante. que hay cambios, pero no sustanciales, no enormes entre las distintas regiones. Vale. Claro, porque la pregunta que te iba a hacer era qué pasa cuando no hacemos un testamento. Creo que durante por lo menos los primeros 2 meses de la pandemia COVID en España, una de las cosas que salieron a relucir en los medios era de cuánta gente estaba falleciendo sin haber hecho un testamento. Tú nos dices que a partir Sí, de no crear un testamento, la ley se encarga de repartir nuestros bienes. ¿A partir de qué edad es claro. necesario hacer un testamento? Porque ¿qué pasa con una persona que a lo mejor tiene 30 años, no tiene cónyuge, no tiene herederos y Mm, tiene ciertos bienes que quiere que queden, que vayan según su voluntad a ciertas personas? ¿A partir mm. de qué edad? No a partir de qué edad se piensa hacer un testamento, porque yo creo que eso es otra cosa. Siempre pensamos que es para la vejez o para después, pero a Sí, sí. partir de qué edad se puede hacer un testamento. Bueno, a ver, legalmente puedes hacer testamento a partir de los 14 años, puedes hacer un testamento y el requisito que exige la ley es que sean personas que no estén incapacitadas o que no tengan problemas psiquiátricos, que sean personas que tengan capacidad de obrar, que es lo que se dice. Ahora bien, a partir de qué edad sería, podríamos decir, conveniente. En realidad, más que edad, yo diría que es conveniente hacer un testamento cuando tienes bienes, Ujú, porque si no tienes bienes, pues bueno, es un poco indiferente hacerlo o no hacerlo. ujú. Pero cuando empiezas a tener bienes, entonces sí que te tiene que o te puede preocupar hacia qué persona quieres tú que esos bienes vayan destinados. Entonces, bueno, pero puede ser más habitual que las personas a partir de los 30 años puedan empezar a tener patrimonio propio, Ujú, pues o ujú. ahorros o herencias que hayan recibido ellos de sus familiares. Claro, Ujú. uno puede también ser propietario de cosas no porque lo haya ganado, sino porque lo ha heredado a su Lo he vez, ¿no? heredado, claro. Entonces, claro, a partir de los 30, 35 años sería conveniente pensar en hacer un testamento, desde Vale. luego. Em, ¿Qué pasa cuando una persona tiene un testamento hecho en España, pero se va a vivir a otro país? Mm, ¿Tiene validez ese testamento hecho en España en otros países o fuera de la Unión Europea, Latinoamérica, por ejemplo? Bueno, esto es quizá una de las cosas más complejas que hay en el derecho de sucesiones. O sea, el derecho de sucesiones por sí mismo es complejo. ¿eh? Es un derecho muy antiguo, en el derecho romano ya se reguló, pero ya venía de antes, pero es un tipo de institución, ¿no? La es que es especialmente compleja. Pero ahora, claro, bueno, ahora con la pandemia quizás se ha parado, pero con el movimiento mundial de población, que mucha gente pasa más fácilmente a residir de un país a otro y cambiar de residencia más habitualmente, claro, se producen muchos conflictos a nivel de qué ley es la aplicable, ¿no? Entonces, a ver, la regla general, un poco por establecer algún criterio Ujú. claro, la regla general es que una persona va a aplicar la ley del lugar donde está residiendo. Mm. O sea que si un extranjero viene a residir a España y reside en España, se aplicará la ley de España para su herencia. Aunque sus O bienes sea, estén en es otro el país. lugar de residencia el que, aunque sus bienes estén en otro país. O sea, lo que marca es el lugar donde está residiendo. Y entonces, de entrada se aplicaría la ley de aquí.
Ahora bien, hay un reglamento del 2015 reciente de la Comisión Europea que permite a un extranjero, si viene a residir a España, poder hacer un testamento y decir que quiere que su sucesión se rija por la ley de su nacionalidad, pero tiene que decirlo expresamente. Entonces, ¿En si su no lo testamento? dice, se ¿Lo tiene que aplicará poner en su en... testamento? Exacto, Okay. lo tiene que poner en su testamento. Si es un alemán, tiene que decir que quiere que su herencia, para entendernos, se rija por la ley de su país de origen, por su nacionalidad, por Alemania. Pero Sí. tiene que decirlo expresamente. Si no dice nada, al fallecer se regiría por la ley española, si reside en España. Y claro, esto hace que puedan haber conflictos. La verdad que con este nuevo reglamento se han clarificado las cosas, porque bueno, los extranjeros poco a poco ya lo van conociendo y esto tiene un ámbito europeo, pero también a nivel internacional. La norma es esta, que tienes que tributar y tienes que declarar tu herencia en el lugar donde residas. Claro, otra cosa, y esto también es un poco a veces que genera algo de confusión, una cosa es la ley que rige tu herencia, lo que decíamos antes, si tú quieres que sean tus hijos los herederos o tu mujer, a dónde van y cómo hacerlo, eso es una cosa. Y otra cosa es qué impuestos paga esa herencia. O sea, son dos normas distintas. Una cosa es la ley de cómo se sucede y otra es cómo se paga, ¿eh? Que a veces la gente lo confunde, son cosas diferentes. En cualquier caso, la norma es la misma. O sea, tú vas a tributar en el país donde residas. Claro. Si tú resides en España y recibes una herencia de fuera, la tributarás aquí. O sea, tributas por todos los bienes, estén situados en España o en el extranjero. Y a veces ocurre que en los países donde están situados los bienes, o sea, imaginemos que haya una vivienda en un país europeo, en Francia o en Alemania, puede ser que allí te hagan tributar también por esta sucesión. Entonces, España lo que permite es la aplicación del convenio de doble imposición para que tú, cuando liquides aquí en España, te puedas restar lo que te han obligado a tributar fuera. Exactamente, O sea, exactamente. Esto es importante. que estas son las reglas como hacen funcionar la liquidación. En tu práctica, ¿has encontrado, o tú como español, encuentras que hay algún tabú con respecto al testamento? Y te lo pregunto porque cuando yo vine a vivir a España, que tenía bastantes años menos, y lo hablé con mi abogado de ese momento, me decía, pero tú eres demasiado joven, no, ni siquiera pienses en esto. O sea, y yo decía, no, es que yo ya tenía un testamento hecho desde que no cumplía ni los 30 años. Y para mí era importante saber si ese testamento tenía su validez en caso de que tuviese yo bienes o me hiciese de alguna propiedad en España. ¿Existe algún tabú con respecto a la edad o con respecto a la salud o con respecto, no sé, de algo cultural que tú has visto? La gente normalmente, hasta que no tiene una cierta edad, aquí en España no va a hacer testamento porque hay una cierta superstición, la gente no le gusta pues recordar que todo se acaba, ¿no? Sí, En algún momento. claro. Entonces, normalmente la gente hace o piensa en hacer testamento cuando tiene hijos o cuando tiene familia o cuando ya tiene una cierta edad, 50 y algo. La gente más joven aquí en España no es normal que vayan a hacer testamento. Esta es la realidad. Más por una cosa de superstición que no por tabú. Claro, vale. ¿Y tú Que a la has gente no le visto? gusta. No le gusta pensar en la muerte, sí, para eso estamos aquí, ¿eh? Para intentar normalizar un poquito lo que se pueda estos, Claro, estos claro, temas claro. que son difíciles, pero que Sí, son necesarios, porque justamente sí. al no hacer un testamento, Claro, lo que claro, claro. pasa es que tus herederos se quedan con un montón de preguntas, con un montón de problemas burocráticos, más allá del duelo emocional y el dolor y el sufrimiento y el cambio y todo lo que esto implica. Además, tienen que encontrarse con una maraña de leyes que Sí. quizás no entienden o no les favorece
o crea incluso problemas a nivel familiar o incluso puede acrecentar problemas que ya haya habido en la familia porque no quedó algo correctamente Sí, hecho, ¿no? Según el deseo sí. del fallecido. Entonces, por eso es que es importante hablarlo, aunque no nos guste, pero es importante por los demás, ya si Sí, no sí. acaso por nosotros. Debido ahora No, a la pandemia, ¿has visto algún incremento en la solicitud de testamentos o todavía no queremos tratarlo? sí, muy, muy ligeramente. Hombre, yo diría que sí ha habido algo de incremento, pero no grande, ni imperceptible. Ujú, ujú, Puede haber un 10 o un 15% más de personas que están pensando en estas cosas. Además, luego también es cierto que hacer un testamento no es caro, o sea, es relativamente barato. ujú. Claro, no sé el tema también que querías preguntar, pero por Sí, 100, 125 euros puede un notario, puede hacer un testamento y que tiene mucha utilidad, como tú decías, porque dejar las cosas claras en un testamento evita muchos problemas futuros para los herederos. Eso desde efectivamente. luego. Muchos de los pleitos y muchos de los asuntos que hay en los tribunales son de herederos que se están discutiendo sobre la herencia. Claro, Mm, mm, mm. O sobre, sea, sobre todo cuando no hay testamento. claro, claro. Porque si no, si hay testamento, aunque no nos guste lo que diga, la ley lo respeta, aunque se puede llevar a Claro, juicio y lucharlo, pero en exacto. principio se respeta al máximo el deseo del fallecido. Pues mira, Efe- Axel, este es un tema Claro. interesantísimo. Te quiero preguntar sobre las deudas, si se heredan, si se puede rechazar un testamento, qué Sí. cosas son importantes decirla, Mm, em, mm, mm. experiencias que hemos tenido desde Algordanza de personas que nos llaman con bastante frecuencia a la pregunta de cómo lo dejo esto en mi testamento. Pero al tratarse de un tema Mm. tan serio, tan importante, Sí, y a la vez saber que te estoy y denso. interrumpiendo, y denso, y saber que te estoy interrumpiendo las No, vacaciones, queda. Mm. quisiera invitarte a hacer una segunda parte donde podamos llevar a cabo o responder un poquito más Claro. de preguntas, cositas que puedan ir surgiendo, que incluso a lo mejor quienes nos escuchen nos quieran preguntar, pero yo creo que es un tema importante y sobre todo traer a luz eh, todos los problemas que pueden ahorrarse si en vida enfrentamos la realidad de que vamos a morir y de que es importante Exacto. dejarlo aclarado. No, eso no es un Mm. llamamiento a la muerte, eso no quiere decir que porque lo haga No, 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 ya me va a no, suceder, pero también querré no. preguntarte, ¿cuántas Sí. veces se puede cambiar un testamento? ¿Qué si nuestra vida cambia y ahora tengo una nueva mujer Ah, y bueno, quiero bueno. agilizar las cosas de otra manera? Claro, claro. Bueno, Son pues temas todo esto, si quieres, importantes. lo dejamos para la segunda parte, que Lo hay dejamos para muchas una... cosas. ¿De acuerdo? Exactamente. Dejémoslo para una segunda parte. Muy Yo bien, te dejo ir para que sigas disfrutando de tus vacaciones, pero queda pendiente el poder reunirnos y muy bien. responder unas preguntas más. Perfecto. Pues encantado de estar Estupendo. contigo, Te Yasmín, pido, y nos vemos en el próximo podcast. te Dime. pido por último que nos recuerdes la página web de tu empresa para, si alguien está interesado, sea testamento, o Mm. sea derecho familiar, o sea derecho penal, o sea eh, empresarial, Sí. financiero, mercantil, que siempre puedan Mm. acceder. ¿Cuál es la página web a donde pueden contactarle? Bueno, en, en, en nuestra página web hay un formulario para si alguien quiere hacer consultas. Nuestra página web se llama elegalnexum.com. Entonces, si alguien quiere formular alguna pregunta o tiene alguna duda, estaremos encantados de responderle. Perfecto. Muchísimas gracias, Muy Axel. bien. Hasta la próxima.